¿Qué tal, amigos de Empezando la Entrevista? Nos encontramos en esta segunda parte de la entrevista con Eduardo Romero Villa, nutriólogo de la clínica Nutsa desde Puebla, y nos quedamos desde la parte de poder entender qué alimentos debemos de tener en la alacena. Nos platicamos hace rato que muchos de nosotros, me confieso que yo soy de esos, de repente vamos al súper y decimos, bueno, voy a comprar estas galletas para cuando haya visitas. A las niñas. Voy a comprar este refresco para cuando haya visitas, y voy a comprar esto, y la realidad es de que nos gana en algún momento, ¿no? ¿Qué es lo que debemos y no debemos de comprar y tener en la alacena? Pues fíjate que, Ale, que no es tan complicado. O sea, yo siempre les digo, a ver, vamos a pensar un poco en nuestros abuelos, por ejemplo, ¿no? Nos han creado necesidades que no teníamos y que ahora son necesidades basadas un poco en, pues te lo mereces, ¿no? En el condicionamiento de te lo mereces porque es un premio. Sí. Y otra es, te voy a vender ciertos productos que te voy a crear la necesidad, porque como todos los demás te matan, porque ahora ya sabes que entonces te mata el lácteo, te mata el gluten, todo te mata, a lo que le quieren quitar como rating, y ahora le sacan estudios de la Universidad de Disneylandia, y entonces ahora resulta que todo te mata, ¿no? Entonces, volver un poco al proceso anterior de nuestros ancestros, nuestros padres y nuestros abuelos en general, depende de la edad que tengamos, pues comían de todo, ¿no? Y era un poco más orgánico. Ahora lo orgánico lo pensamos como una tienda súper especial que me va a costar 500,000 pesos el jitomate, y pues no. La idea es que sí es un poco más caro porque el proceso de obtención, sin meterle hormonas a los animales o sin meterle ciertos plaguicidas o pesticidas a las legumbres, a las frutas, a las verduras, a los vegetales, puede atrasar un poco sus procesos de evolución que serían mucho más normales. Para empezar, dejaríamos de explotar mucho más el suelo y a los animales. Y para seguir, tendríamos alimentos con mucha más calidad. Claro. Entonces, esto mismo de seguir viviendo a prisa, es importante como eliminarlo un poco, el slow food, ¿no? Famoso, sí. y bajarle un poco el fast food. ¿Qué debemos de comprar? Lo normal, hay que intentar ir al mercado. Hay que intentar comprar la fruta, la verdura, los cereales. No me refiero al cereal de bolsita, ¿no? Me refiero a los cereales en general. El pan, la tortilla de mano, los panes más caseros de masa madre, o sea, cosas que sean como mucho más orgánicas, que eso es como un buen consejo que les puedo dar. Lo segundo, entre más procesado se encuentre un alimento, más porquerías va a traer, okay, ¿no? Porque vamos a extender la vida de aquel producto, porque vamos a tener que extender su vida, o tenemos que potenciar su sabor de alguna forma. Entonces le meto más azúcar, más grasa, o algunos aditivos como el glutamato monosódico, que lo tienen la mayoría de los alimentos que muchas veces prefieren los niños porque potencian el sabor. Incluso si lo notas en algunas frituras, cuando las prendes con un encendedor, llegan a prender como antorcha. ¿Por qué? Porque tienen hasta acetato, que eso es como un plástico, ¿no? Y bueno, no quiero fregar a nadie, no voy a decir los nombres, pero véanlo en este tipo de frituras, que hasta puedes prender una fogata con eso, ¿no? Porque tienen un plástico que prende. Entonces, estas sopas que vienen como industrializadas, que traen este mismo tipo de cosas, es lo que más debemos de evitar comprar para tener una vida saludable. Entre más colorante artificial, entre más edulcorante artificial, entre más temas de industria venga en un alimento, desde mi punto de vista, está no tan bien para tu salud, ¿no? Tampoco estoy diciendo que ahora ya te dediques a la granja en el traspatio y te dediques todo el tiempo a eso, ¿no? Hay que trabajar, hay que hacer otras cosas. Cuando se vive en la ciudad a veces es imposible ciertas situaciones, pero entre menos procesados compremos los alimentos es mejor. ¿A qué voy? Cuando vayamos al súper, número uno, hay que ir sin hambre, porque cuando vas con hambre echas todo lo que se te ocurre. Lo segundo es que hay que llevar una lista, ¿no? Siempre es importante llevar una lista de lo que tengo que comprar y tratar de salir lo menos posible de esa lista, y que la lista sea estrictamente lo necesario. Hasta un ahorro de dinero vas a tener. Sí, claro. Importante. Lo tercero, lo menos procesado posible y lo más natural posible. Y luego, no cargar hacia los grupos de alimentos. Entonces, no comprar todo de cárnicos, o no comprar todo de cereales, o no comprar todo de frutas, sino tener esta variedad. Hay grupos de frutas que, si no tienes ninguna noción, puedes buscar el plato del bien comer en internet, en todos lados va a salir, y entonces te va a decir más o menos los porcentajes de lo que debes de comer en un día de cada producto y los ejemplos que puedes comprar. Entonces, si no tienes una guía, pues puedes empezar por ver un plato del bien comer para darte una idea de lo que puedes comprar. Pero principalmente ese sería mi consejo con una despensa. Ok, hablando sobre esta parte de los alimentos que hay que tener, se me viene a la mente la parte de las famosas colaciones que ustedes como nutriólogos nos recomiendan cuando venimos con ustedes. Hay algunas personas que nos pueden estar viendo y que conducen durante muchas horas,
o que no están en casa o que no están en su oficina y que es complicado a veces de poder tener una alimentación sana o correcta y existen ciertos intervalos en la alimentación. En ese sentido, las colaciones, ¿es correcto o adecuado tener las oleaginosas? O sea, sí, las claro. semillas en tu guantera, en tu coche, en tu mochila, en tu portafolio. Tenía un maestro que me cae súper, que la verdad es que es un tipazo, decía, voy a decir una grosería y discúlpenme, pero el maestro decía, no es la mierda, es la cantidad de mierda que te metes. Y eso aplica para todo. Porque si pruebas una cosa no hay problema, y no porque la oleaginosa es una mierda, sino porque el problema es que dicen, el nutriólogo en la entrevista con Alejandro habló como que sí puedo comer nueces de la India. Entonces el problema es que se echan una bolsa así de nueces de la India. Claro. La colación de nueces de la India promedio oscila más o menos como los 25-30 gramos, ¿no? Okay. Un puño aproximadamente. Y luego cuando es un puño, ya sabes, mete la mano de acá, así, ¿no? La idea es tener la conciencia de que es una colación. No tienes que quedar totalmente satisfecho o, como se dice vulgarmente, lleno para que esa colación funcione. Necesitamos que nos dé una cierta energía a esa colación, no que nos deje como la cuacha de bodega. Es hacerle el hambre en ese momento, ¿no? Pues no sé, a lo mejor más bien como dejar de pensar que tenemos que estar llenos o saciados, sino que empezar a pensar que tenemos que tener cierta gasolina. Es como si yo le dijera a mi coche, le caben 50 litros, y le voy a decir, te voy a meter 70 por si las dudas. No, va a pasar algo, ¿no? La idea es que tienes que darle el número de litros de gasolina que vas a utilizar. Si no, pues no jala. Y si te falta, pues también te va a faltar o te va a fallar el coche. Totalmente. La idea es que yo tengo que hacer colaciones en porciones conscientes, en cosas nutritivas. Las oleaginosas son una gran opción porque son prácticas, pero también la manzana, pero también el plátano, pero también las frutas secas, las pasitas, los arándanos. Hay muchas cosas muy portátiles, ¿no? Hay cosas que podemos utilizar muy fácilmente y dejarnos de pretextar el por qué no me las llevo. Pues pasé a la tienda de conveniencia perengana de que existen en cada esquina. Y si te fijas en ese tipo de tiendas, todos los alimentos que aparecen ahí, hagan la prueba, métanse en una tienda de conveniencia y todos tienen sellos negros. ¿Por qué? Porque son exceso de calorías, grasas trans, azúcares, bla, 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 sodio, bla. Hablamos de que los sellos negros aquí en México, desde hace un par de años, es la parte de que el gobierno, los diputados, la Cámara de Diputados, reguló lo que tienen que decir los alimentos que son procesados, altos en azúcares, altos en sodio, sales, grasas trans, etcétera. Ahora, en ese aspecto, platicabas un poco tú del plato del bien comer, que todos lo hemos visto en algún momento. En ese sentido, en mi dieta diaria, ¿qué es lo que yo debo de cuidar que sí tenga? O sea, es alimentos con fibra, alimentos con magnesio. ¿Qué tipo de alimentos son los que debo cuidar? Okay. ¿Y qué significa? Punto 1, el plato del bien comer está diseñado para el mexicano promedio que no está enfermo de nada. No le sobra peso, no le falta peso y no está enfermo de nada. Cuando un mexicano está enfermo de algo, o cuando un ser humano está enfermo de algo, si los ven me dices que en Colombia, que en España, que en otros lugares, si una persona está enfermo, no puede utilizar el plato del bien comer porque ya se sale de proporciones. Tiene que irse a hacer un traje a la medida, porque ya está fuera de los rangos. El plato del bien comer te da una idea de salud, te da una idea de cuando tú estás en peso y en grasa corporal correcta y no estás enfermo, te dice unas porciones. Por ejemplo, la distribución normal se maneja como 60-15-25. 60% hidratos de carbono, 15% proteínas y 25% grasas. Esa sería una distribución normal, así se llama. Entonces la distribución normal, vuelvo a insistir, ojo, es para una persona sana, que además tiene actividad física, que bla, bla. Cuando tú tienes la necesidad como nutriólogo de jugar con ese 60-15-25 y empezarlo a ajustar según a las necesidades del paciente que da. Pero esto no solo es matemáticas. En nutrición hay mucha bioquímica. Y entonces, cómo fraccionas, cómo ordenas y cómo interactúan los alimentos entre ellos, tiene todo que ver para poder tener un resultado. Te voy a dar un ejemplo o les voy a dar un ejemplo. La bioquímica está presente en la comida desde su origen, ¿no? Por ejemplo, una cebolla abajo de la tierra tiene una bioquímica. Cuando la sacas de la tierra, tiene otra bioquímica. Cuando la rebanas y se oxigena, tiene otra bioquímica. Cuando la sofríes, tiene otra bioquímica. Cuando ingresa al cuerpo, tiene otra bioquímica. Y así pasa con absolutamente todo. Los animales tienen una bioquímica en el músculo. Cuando lo matas, tiene otra bioquímica. Cuando viene el rigor mortis, tiene otra bioquímica. Cuando pierde hemoglobina, es otra bioquímica. Cuando la cocinas, es otra bioquímica. Entonces, se vuelve totalmente bioquímico, ¿sale? Nosotros estudiamos la bioquímica de los alimentos en todas sus fases, en todos sus estadios. Y, por ejemplo, cuando tú sigues una receta de cocina,
Te voy a poner un ejemplo. Tú llegas y tienes una paellera 1 y una paellera 2. Y entonces agarras todos los ingredientes de una paella, al mismo tiempo los agarras y los pones en la paella, o sea, en la paellera. Y en la otra lo haces por partes. Pones el aceite, pones el arroz, lo sofríes, pones el azafrán, bla. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Sí, ¿Cómo van a quedar? Sí, totalmente diferente porque una seguiste un proceso. Bioquímica. Los ingredientes son los mismos. Simplemente lo que hice fue ponerlos en diferente orden. Y entonces funciona, porque hace bioquímica. Todas las recetas de cocina son bioquímica. Okay. Todos los que practican las artes culinarias hacen una gran bioquímica. Claro. Y potencian los sabores, y hacen. Bueno, el cuerpo humano es bioquímica pura. Entonces claro, no puedo solamente pensar en que voy a sumar y restar calorías, porque entonces seríamos matemáticos o actuarios, no seríamos nutriólogos. Entonces, y eso tienes que estudiarlo en la salud. Y ahora, estudialo cuando falla algo, cuando falla un riñón, cuando falla el hígado, cuando falla el intestino, cuando no hay absorción, cuando... Hay una bola de condiciones que también tienes que estudiar para poder determinar un régimen alimentario de un paciente. Entonces, a lo que voy es que nuestro cuerpo humano necesita todos los nutrimentos. Nuestro cuerpo humano, como información al público que hoy estoy dando en una conferencia, en una plática, en una charla, en redes sociales, puedo dar algunos tips muy buenos, pero lo mejor que pueden hacer por ustedes es que si ya están enfrentando alguna problemática, busquen un profesional de la salud en el área, que no es un médico, es un nutriólogo, para que pueda hacerlo, porque los médicos llevan una embarradita de 2-3 meses durante la carrera de nutrición y seguramente son muy buenos en sus medicinas, seguramente son muy buenos en sus diagnósticos, pero no en crear regímenes alimentarios. Nosotros somos expertos en crear régimen alimentario, y cuando tienes una maestría en nutrición clínica y cuando tienes algo más en deporte, pues con mucha más razón la alimentación nos pertenece a los nutriólogos, no a los médicos. Y totalmente de acuerdo, zapatear tus zapatos, como decimos en México. Siempre pido eso. Y en ese sentido, hablando o volviendo al tema de la dieta diaria, ¿qué alimentos son ricos en fibra y para qué comerlos? Fibra, ok. La fibra se divide en dos tipos de fibra. Hay una que se llama hidrosoluble y otra que es liposoluble, ¿no? O soluble o insoluble, perdón. Disculpe, estoy confundido con las vitaminas. Es fibra soluble y fibra insoluble. Entonces, la fibra soluble es aquella que se puede disolver, ¿no? Y la insoluble es como las cascarillas, okay, ¿no? Como la del trigo, como este tipo de, por ejemplo, estos cereales que vienen adicionados con muchos granos, ¿sí? Ese tipo de fibras. Unas de ellas actúan como escobillitas que van a ir como haciendo algún tipo de barrido dentro del intestino y que van a mejorar el tracto digestivo y la motilidad intestinal de acuerdo a estas escobillitas, ¿no? Pero cuando un paciente se encuentra lastimado del intestino, uno de los peores errores es inmediatamente que tiene inflamación se va a extinguir. Y entonces lo que hace la gente es que come más fibra insoluble. Y eso es un pecado mortal porque va a tener mucho más inflamación, mucho más fermentación y mucho más lastimado el intestino. Okay. Sin embargo, si tú le das alimentos blandos con fibras solubles, vas a lograr que tenga esa solubilidad, como su nombre lo dice, en el intestino, y entonces no irritas el estómago, no fermenta, o el intestino no fermenta, y va a poder tener una mejoría notoria en su evacuación. Entonces, la idea es que, primero, diferencies cuáles son los que sí te convienen y cuáles es lo que no te convienen, y luego identificar cuáles, ¿no? Por ejemplo, pues a lo mejor uno blandito puede ser la papaya, que tiene papaína, ¿no? Que es muy blando, pero además favorece la papaína, que es una enzima, a la motilidad intestinal, ¿no? Ok, y hablando del magnesio, ¿para qué sirve el magnesio en nuestra dieta diaria? El magnesio tiene más de 300 funciones en el cuerpo humano, ¿no? Desde regulaciones autoinmunes, crecimientos musculares. Una de las principales es la regulación del funcionamiento tiroideo. La tiroides es la glándula, me llama la atención, y esto lo quiero decir muy, muy claramente cada vez que tengo la oportunidad, lo digo. La tiroides la tenemos todos, es una glándula que está en el cuello, porque es que tengo tiroides, pues sí, todos tenemos tiroides, ¿no? Lo que tú tienes o puedes tener es un hipotiroidismo o un hipertiroidismo, que es una disfunción de la tiroides. Correcto. Entonces, las personas que presentan alguna disfunción tiroidea se suelen regular muy fácilmente con el uso del magnesio y del selenio, ¿no? Entonces es una muy buena herramienta. El magnesio es enormemente beneficioso para el cuerpo humano, ¿no? Ayuda a tener un mejor sistema inmunológico, por ejemplo, ¿no? Me sube las defensas. Es básico para la creación de la masa muscular, para los latidos cardíacos. Es básico para mantener la tensión arterial. Hay una bola de situaciones que mejoran. Por ejemplo, en un deportista tienes que calcular sodio, potasio, magnesio y calcio, que son los iones que interactúan en el músculo ¿Han visto cuando un deportista le da un calambre, se engarrota todito y cae y tiene un golpe así como de deshidratación de calor? Es una falta de esos 4 iones. Entonces la idea es que sirven para tantas cosas
que tenemos que saber cuánto. Ojo, todos los nutrimentos tienen un máximo y un mínimo. Claro. Todos. Sería interminable si lo leo aquí. Entonces, la idea es que, por ejemplo, vamos a poner uno muy común, el calcio. Las personas pueden absorber hasta 1 gramo de calcio al día. Entonces, hay personas que se toman a lo mejor 2, porque no vaya a ser que ya su comadre le dijo a la señora que de partir de cierta edad le puede dar osteoporosis. Entonces va y se toma 2 gramos diarios de calcio para que no le falte. Entonces, en el momento a lo mejor no le va a dar osteoporosis, pero los residuos de calcio le pueden crear litiasis o piedras que puedes tener cálculos renales, ¿no? Entonces, la idea es que no trates de componer algo para descomponer otra cosa. Totalmente. Por eso nosotros lo que hacemos es calcular cada una de esas cosas dentro de un régimen alimentario de acuerdo a las necesidades de un paciente. Pues qué interesante lo que estamos viendo con Eduardo y cómo regular, controlar, conocer nuestro organismo, pero sobre todo pues acudir a un profesionista, a un profesional de la salud que es la nutrición, de qué comer, cómo comer, porque no lo que es bueno para uno puede ser bueno para otro. Y recordarles siempre, me da mucho coraje cuando dicen nutriólogo e inmediatamente se imaginan 3 lechugas y 4 rábanos y que solo te dedicas a bajar de peso a la gente. El nutriólogo tiene muchísimas funciones. El nutriólogo puede ver a un deportista, el nutriólogo puede ver a alguien que efectivamente baje de peso, alguien que gane masa muscular, el nutriólogo puede ver personas enfermas, el nutriólogo puede desarrollar productos, el nutriólogo puede trabajar en empresas para la mejoría de calidad y creación de nuevos productos, para almacenamiento de los mismos, para recepción de los mismos y almacenajes de larga duración. Por ejemplo, se me ocurre, llegan los furgones de trigo a una empresa y tienes que saber a qué temperatura tenerlos, cuánta humedad pueden tener, cuál es la fauna nociva para estos. Hay una gran variedad de cosas. Los nutriólogos podemos estar en un hospital, podemos estar en un servicio de alimentos. Los nutriólogos tenemos grandes funciones dentro de la vida y de la sociedad para poder ejercer con mucha responsabilidad nuestra profesión y no simplemente nos reducimos a bajar algunos kilos a las personas. Sí, totalmente de acuerdo. Estamos comenzando año. Siempre tenemos propósitos. Queremos ir al gimnasio, ¿no? El ir al gimnasio son diferentes temas, ¿no? Algunos tenemos más base, tenemos que bajar el tema de la grasa corporal, otros tenemos que hacer masa muscular. ¿Cómo poder identificar eso? En el tema específico de una persona que quiere ganar masa muscular, ¿qué tiene que comer? Lo primero que tiene que identificar es qué tiene, ¿no? O sea, hay personas que llegan conmigo y me dicen, quiero ganar masa muscular, pero les sobra algo de grasa. Primero identificar si te sobra grasa o no. ¿Cuánta? Lo primero que hay que hacer desde mi punto de vista es bajar lo más que se pueda la grasa hasta que podamos empezar un proceso que se llama sustitución, que quiere decir, primero bajo y luego empiezo a cambiar masa grasa por masa muscular. Cuando yo quiero tener una mejoría muscular, necesito hacer temas de hipertrofia, romper fibras musculares. Correcto. Nosotros imaginamos que es como una madeja de estambre, que así están todas las fibras musculares, y de repente se tienen que ir rompiendo. Y lo que hacen los aminoácidos, que es la forma más simple de una proteína, o las proteínas, es cicatrizar esas rupturas fibrilares. Entonces lo que tengo que hacer es a veces tener una mejor ruptura fibrilar en el gimnasio y una mejor cicatrización a base de los alimentos. Algo que es muy importante es no perder la energía, porque muchas veces se quitan por completo los hidratos de carbono, los carbohidratos, y entonces el músculo no tiene energía y lo que hace es que sí se rompe, pero se desgasta de más, y lo que haces es que pierdes volumen muscular lejos de ganarlo. Y además tienes una carga renal muy importante. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, hacer un ejercicio en el cual yo rompa las fibras musculares, y lo segundo que tengo que hacer es recuperar esas fibras musculares a través de una muy buena calidad de aminoácidos y de proteínas. Y hay algo que es importante, que es el manejo de la creatina, por ejemplo, que la creatina también es importante para el crecimiento muscular. Es importante poder tener la cantidad necesaria tanto de creatina como de proteína, porque también podemos dañar a ciertos órganos cuando nos pasamos de estos complementos o de estos suplementos. Entonces la idea es hacer un cálculo, se calcula gramos de proteína por kilogramo de peso por día para una persona de acuerdo a sus necesidades, y entonces sí se puede dar una receta de cómo hacerlo. ¿Qué sí les digo de todo corazón que no hagan? Con todo el respeto a las personas, vuelvo a decirlo, zapatero a tu zapato, las personas que trabajan en los gimnasios y no son nutriólogos, les suplico de la manera más atenta que no complementen, que no suplementen y que no den dietas. Que se limiten a hacer su chamba, que la chamba tiene que ver mucho con qué ejercicio hacer, cómo hacerlo, a dónde llega el fallo muscular, cómo cargar cierto peso, la técnica de cargar, la hipertrofia. La idea es que quieren abarcar demasiado porque tomaron un pequeño curso en algún momento dado, más como informativo que para poder hacer este tipo de recomendaciones,
y es irresponsable. Es como si yo quisiera, como soy nutriólogo y me dedico a la salud, meterme en una cirugía. O sea, realmente no es mi área, no es mi tema. Puedo regarla de alguna forma, aunque tenga algunas nociones del tema. Y en ese sentido, cuando empezamos el año, estamos con toda la actitud, con todas las ganas de poder realizar cambios en nuestra vida. Y nos inscribimos al gimnasio, pagamos la anualidad, pagamos la mensualidad, queremos ir con el nutriólogo, pagamos la primera cita, y al paso de los días nos va costando trabajo de poder hacer las cosas, y a veces en este momento tal vez la economía no es la correcta o la adecuada. Quizá tal vez un buen consejo es, bueno, está bien, haz tu propósito de año nuevo, empieza a hacer ejercicio, empieza, como lo platicamos en el bloque anterior, empieza a cuidar tu alimentación, empiezas a ser consciente de si estás comiendo 5 tortillas, pues come tal vez 3, si comes 2 panes, pues come tal vez 1, y ya cuando tengas esta técnica ya o el hábito de empezar a ir a caminar estos 10 minutos que decías, o empezar a ir a hacer ejercicio al parque o al gimnasio, pues es el momento ideal de, ya estoy consciente que ahora necesito dar el siguiente paso, y ahora voy con el nutriólogo y empiezo a cuidar y a balancear mi alimentación. La generación de hábitos es la clave del éxito, en lo que me estás preguntando. O sea, siempre para que esto sea real y para que sea sustentable, tenemos que cambiar la creación, o tenemos que crear los hábitos y eliminar los vicios. Yo no ocupo, o no me gusta la palabra malos hábitos, porque los hábitos siempre son positivos. Entonces, o son hábitos o son vicios. Entonces, tratar de limitar o eliminar los vicios que tenemos y tratar de mejorar o darle mucha como fuerza a nuestros nuevos hábitos, tanto alimentarios como de ejercicio, repito, con metas pequeñas y muy repetitivas para que vayan generando este nuevo estilo de vida saludable para mí, ¿no? Entonces, empezar con poco, no querer abarcar tanto. Acuérdense que el que mucho abarca poco aprieta, y el que a 2 algo sirve, con uno queda mal. Entonces hay que empezar a hacerlo despacio, hay que hacerlo bien, dependiendo de tu tema, tu carácter, tus formas. Cada uno nos conocemos, cada uno sabemos que si yo mañana voy a las pesas y me meto, después de no hacer nada 3 años, a 1:20 de pesas y amanezco así, no voy a querer regresar. Entonces la idea es ir de menos a más, haciéndolo de una forma responsable. Si necesitamos ayuda, pues tomarla, tanto como del instructor de gimnasio, como del nutriólogo, como de quien yo requiera, para no lastimarme, porque muchas veces entramos con tanta intensidad a esto que acabamos abandonándolo muy rápido, y entonces pues lo abandonamos y se deja, y se acabó el propósito en 15 días. Oye, Lalo, en la actualidad en muchos de nuestros círculos sociales cada vez vemos a más personas que son veganas o que tienen cierta tendencia, pero ¿cómo recomendar a una persona que ha tomado la decisión de ser vegana, de tener una alimentación correcta y no tener un déficit alimentario? Primero hay que identificarte, ¿no? Dónde te encuentras, porque están los vegetarianos, están los ovolacto vegetarianos, están los pesco vegetarianos, están el vegano estricto, hay como muchas corrientes, ¿no? Okay. Entonces, primero, ¿dónde estás? ¿Quién eres? ¿Qué comes y qué no comes? ¿Y por qué lo comes y por qué no lo comes, ¿no? Ahorita vuelvo a las modas, ¿no? Ahorita, es que los animalitos sufren. Yo diría, bueno, pues Dios nos puso, la verdad es que nos puso en el camino desde la época de las cavernas para protegernos, para usar sus pieles, tampoco estoy diciendo que los explotemos, ¿no? O sea, yo no estoy a favor de que los animales estén todos así en un corral y que estén sufriendo, pero también estoy diciendo que para algo existen las cosas, ¿no? Correcto. Entonces, tener esa madurez de qué sí usar y qué no usar, respetar al quien no lo usa. Yo no estoy ni a favor ni en contra de nada, yo hago lo que yo creo conveniente, y cuando me piden un consejo como hoy, se los digo, ¿no? Cuando una persona es vegana estricta, quiere decir que no come nada proveniente de los animales, ni cadáveres, ni proveniente de los animales, como la leche, o como el huevo, o como ese tipo de cosas. Si desde mi punto personal profesional, y repito, es mi punto personal profesional, no puedes tener la misma calidad proteica de los vegetales que de los cárnicos, o que de los derivados de los animales. La mejor proteína que existe se llama proteína de alto poder biológico, que existe, que se ha investigado, es la albúmina, y la albúmina proviene del huevo, ¿no? Entonces también está la caseína, que proviene de la leche. Entonces hay que saber qué usar, cómo usarla, en qué cantidad usarla, y si de plano el paciente, por sus razones personales, no utiliza absolutamente nada de esto, pues sí tenemos que buscar un concentrado de proteínas de origen vegano, de chícharo, de lenteja, de arroz, de algunas cosas que traen algunas proteínas aisladas, y entonces dar un mejor gramaje de proteína en un polvo seco que se hidrata con estas bebidas que les llaman lácteas vegetales, que provienen de la almendra, o que provienen de la soya, o que provienen del amaranto, o de lo que tú me digas. Y entonces hacer este tipo de mezclas
proteicas para que mejoren su calidad proteica a las personas que no consumen ningún tipo de cadáver o que vienen de los animales, ¿no? Entonces, si un paciente es ovolacto vegetariano la brinca, si un paciente es pesco vegetariano la brinca, si un paciente tiene algún consumo de estos animales la puede brincar porque puedes utilizar las proteínas de alto poder biológico. Cuando te reduces a las proteínas de bajo poder biológico, que son las de los vegetales, incluso, por ejemplo, siempre se recomienda que unos frijoles vengan acompañados de un arroz, porque un hidrato de carbono bioquímicamente complementa a la proteína de bajo poder biológico para convertirla en una de mucho mejor potencial biológico, y eso se convierte en una proteína como mucho más rentable que la que usarías si solo usas los frijoles solitos. Ahora, hablando de horarios, hemos escuchado siempre que lo recomendable es dormir 8 horas. En ese sentido, hablando de la alimentación, ¿cada cuándo es recomendable comer? Es decir, si yo desayuno, hemos escuchado mucho el dicho de hay que desayunar como rey, desayunar como rey, comer como príncipe y cenar como mendigo. Okay. Pero ¿eso qué significa? ¿Cuál es el lapso de horarios que yo debo dejar o cuidar? Yo estoy en desacuerdo con el dicho, porque vuelvo a la misma, para mí es un mito popular. Claro. ¿no? Entonces la idea para mí es hacer una buena fracción. Vuelvo a la misma, hay muchas corrientes nutricionales, yo voy a decir la que más uso, que es la fracción. Y yo siempre lo que les doy a mis pacientes es una comida pequeña antes de una grande, ¿no? O sea, siempre es una comida que le llamo al despertar y luego el desayuno. Una comida que le llamo colación y luego comida. Otra que se llama colación y otra que se llama cena. Entonces, si te fijas, son 6 fracciones, siempre una chiquita antes de una grande. Esto hace que tengas un mucho mejor control de la glicemia de un paciente, y esto hace que no tenga tantos periodos ansiosos, que no llegue con tanta hambre, que metabólicamente sea más rápido. Tengo 20 años utilizando el mismo método y no porque cambie la moda he cambiado, ¿no? He cambiado mi forma, porque sería como decirme antes no lo sabía hacer y siempre me ha funcionado y siempre lo he sabido hacer. Entonces la idea es que no te dejes ir con la moda, lo primero. Lo segundo es que para mi gusto personal, en su mayoría necesitan una fracción. Hay personas que sí ameritan el ayuno, hay personas que sí ameritan la cetosis, hay personas que sí ameritan como las monodietas, hay personas que sí ameritan ciertas situaciones que puedes hacer que mejore de momento y la saques de la problemática en la que se encuentra, pero al final vas a llegar a la fracción. Ok, ¿no? Muy interesante esa parte. Y estamos llegando ya al final de esta entrevista que se nos fue como agua. Platícanos, Lalo, ¿cuáles son tus recomendaciones finales para poder tener una buena alimentación? Mis recomendaciones finales son siempre tener la conciencia de que me estoy llevando a la boca. Yo siempre he dicho que nuestro cuerpo es nuestra casa donde nos da la oportunidad de habitar y de estar nuestra alma, y pues digamos es como si entras a la casa de alguien y estuviera sucia, ¿no? El cuerpo de las personas refleja cómo te encuentras en ese momento. Obsérvense, vean. Yo sin el afán, nunca con el afán de molestar a nadie, obsérvense y vean que una persona desordenada alimentariamente o que padece algún tipo de sobrepeso, casi siempre va a ser una persona desordenada en su vida personal. Hay un dicho que me encanta que dice que el que ordena la comida ordena su vida. ¿Por qué? Porque ordenar la comida te involucra comprar las cosas, comértelas a tiempo, te empiezas a motivar, te levantas temprano, haces ejercicio, y eso empieza a tener generación de hormonas de felicidad, y entonces se vuelve un círculo virtuoso donde las personas pueden llegar a lograr sus objetivos tanto físicos como emocionales, y desde mi punto de vista la comida tiene todo que ver con llegar a ese tipo de metas. Entonces recuerden que el que ordena la comida ordena su vida. Pues estamos llegando al final de esta entrevista. A lo largo de esta entrevista hemos platicado con Eduardo de muchos temas. Ya entendimos la parte del nutriólogo. El nutriólogo no solamente es el que nos ayuda a hacer una dieta. El nutriólogo puede ser aquella persona que nos puede ayudar a regular y a controlar nuestro peso, nos puede ayudar a controlar nuestra alimentación si tenemos algún padecimiento o alguna enfermedad. También es una persona que nos puede ayudar a controlar y a reducir los niveles de ansiedad para poder mejorar nuestra calidad de vida en el día a día. Y también el nutriólogo conlleva una serie de situaciones de un todo, ¿no? Entonces, cuando tengamos alguna necesidad particular de una alimentación sana y que estemos ya conscientes que lo vamos a seguir, acudamos a un nutriólogo. Ya vimos la parte y la diferencia entre un alimento que puede ser una alergia y un alimento que puede ser una intolerancia, ¿no? Ya vimos esas dos diferencias. Ya platicamos un poco de una persona celíaca. Una persona celíaca que a veces está el tema o el temor o el mito de que soy celíaco y ya no como todos estos temas.
Ya vimos, nos decía Eduardo, que de 20 pacientes diarios que puede ver en un día, pues realmente al mes y de toda su experiencia, pues son 5 personas de toda esta estadística que pueden ser realmente celíacos y cuáles son los síntomas de esta persona. Aprendamos a conocernos, aprendamos a entender nuestro cuerpo y poder identificar toda esta parte, ¿no? Y ojo con el azúcar, recuerden que México está extremadamente cañón, hay una estadística por ahí que dice que el 70% del presupuesto de dinero público para la salud del sistema de seguridad social se va en personas diabéticas y que son personas que podrían controlarlo solo con alimentación y acaban siendo consultas de nefrólogo, hemodiálisis, ortopedia para amputaciones, oftalmólogo, pueden quedar ciegos. Hay una bola de situaciones que nos podemos ahorrar solo por controlar la comida. El azúcar es el enemigo público número 1, el que causa la ansiedad, el que causa las problemáticas, el que causa inflamación, el que causa sobrepeso, el que te hace hacer grasa corporal. Tengan cuidado con el uso de los azúcares. Eso es lo mejor que yo les puedo dar como consejo después de esta entrevista. Y también platicábamos de la parte, si estamos acudiendo al tema del gimnasio y queremos hacer ciertos temas, ya sea reducción de peso, ya sea reducción de grasa o ganar masa muscular, lo recomendable es acudir con un especialista para poder detectar e identificar cuáles son mis necesidades. Porque llegas al gimnasio y tómate esta proteína, el quemador de grasa, X y Y, y no todo es bueno para todos y no en la misma cantidad. Entonces, no por cuidar una cosa, por mejorar una cosa, descuidemos otra. Y es muy importante lo que nos acaba de decir Eduardo, que es este sentido de cuidemos nuestra alimentación, seamos conscientes de lo que estamos comiendo y podamos mejorar nuestra calidad de vida. Podamos extender nuestra vida llegando a con calidad, o sea, y no atascándonos, perdón por la palabra, y comiendo de todo, para todo, en todo momento. Seamos cuidadosos con esta parte de nuestra dieta, ¿no? Y evitar pagar una factura cara cuando somos los más grandes. Muchas gracias, Lalo, ha sido un placer estar contigo. Recuerden que estamos grabando desde Nutsa, que está ubicado en Puebla. Las personas que nos ven desde fuera de Puebla, en la República Mexicana, las personas que están en otros países pueden contactar a Eduardo en Nutsa en línea. Eduardo tiene 2 maneras de poder atenderlos, ya sea en línea o presencial. Van a estar apareciendo en todas las redes de Eduardo. En los videos que hemos grabado de él, estamos empezando el año. Él estará contestando algunas de las preguntas que están ustedes y dudas que están teniendo. Los invitamos a que lo consulten, que lo sigan en todas sus redes sociales. Les recordamos que esto es Empezando la Entrevista. Van a aparecer aquí nuestras redes sociales. Les pedimos que se suscriban. Es muy importante para nosotros que se suscriban aquí en el canal de YouTube y que nos sigan en todas las redes sociales como Empezando la Entrevista. Muchas gracias, Lalo. Es un gusto y un privilegio verte después de tantos años y ver pues todo el éxito que estás teniendo y has tenido. Te agradezco muchísimo tu generosidad. Gracias, Ale, y gracias a todos los que nos vieron, los que tomaron el tiempo de estar aquí con nosotros. Y bueno, pues a darle en este nuevo año. Feliz año nuevo para todos. Agradecemos a Nutsa por sus instalaciones. Agradecemos a Talavera La Flor por prestarnos este tibor de la Talavera poblana. Y agradecemos a Bloom Market Company, que nos ha decorado todas nuestras entrevistas que hemos realizado aquí en Puebla. Muchas gracias.